Y ya faltan pocos días para que más de 38 millones de colombianos elijan al sucesor del presidente Iván Duque. Dicho proceso se ha visto empañado por denuncias de irregularidades y saboteo. Para analizar un poco el panorama electoral de Colombia, estaremos conversando con Manuel González. Él es profesor e investigador de la Universidad Sergio Arboleda, una de las más prestigiosas de Colombia. Y quisiéramos saber entonces cómo se preparan las autoridades para lo que será este proceso electoral de tanta envergadura en el país. Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Quisiera que compartiera con nuestra audiencia su visión acerca de los preparativos de este proceso electoral y estas denuncias que pudiesen de alguna manera empañar o generar miedo en los votantes. ¿Qué piensa usted que pudiese ocurrir en medio de un proceso electoral que ha sido tan polémico? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Marjorie, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, estamos a puertas de la primera vuelta electoral en Colombia y lo que está sucediendo básicamente es que se ha creado un escenario de desconfianza institucional. Es decir, no solamente los actores políticos que participan en estas elecciones desconfían del árbitro electoral como es el registrador y la institucionalidad que es la Registraduría Nacional del Estado Civil, sino que también existen varias acusaciones entre candidatos sobre posibles, irregularidades sobre la competencia electoral. Entonces, desafortunadamente hemos llegado a un punto en donde, digamos, no solamente los candidatos, sino también los ciudadanos, pues han expresado ese malestar en el sentido de entender que las elecciones no son, digamos, una competencia justa, una competencia que puede ser limpia e incluso, digamos, se asoma mucho el fantasma de que de pronto los resultados de primera vuelta pueden ser tan cuestionables como los que sucedieron en las elecciones pasadas de Congreso, en donde efectivamente los votos no aparecieron, los votos de alguna forma fueron mal contados, hubo una serie de, digamos, falencias en términos de capacitación de los jurados y eso efectivamente no genera una confiabilidad en el proceso. Sin embargo, de alguna forma, lo que se ha tratado de hacer incluso dentro de la registraduría es dar un parte de normalidad, incluso desde el gobierno nacional, la idea de no, digamos, suspender las elecciones porque era una posibilidad, digamos, no fáctica en el sentido de decir que efectivamente las elecciones iban a cancelar, sino eran opiniones de los mismos candidatos, pues los participantes del sorteo electoral, en el sentido de que básicamente las elecciones, como la forma de tramitar los conflictos políticos en una democracia, pues no se iban a dar. Sin embargo, se han dado estos mensajes y estos mensajes, aunque no han tranquilizado, sí lo que tratan es dar confianza no solamente a la ciudadanía, sino a la comunidad internacional de que efectivamente Colombia va a celebrar la primera vuelta este domingo. Las encuestas dan como favorito al candidato de izquierda, Gustavo Petro. ¿Nos pudiese hablar un poco acerca de quién es, cuál es su trayectoria, cuál es su propuesta de gobierno y por qué la sociedad colombiana lo está calificando como un posible gobernante para el país? Sí, efectivamente, las encuestas dan como gran favorito al candidato de izquierda del Pacto Histórico, Gustavo Petro. Gustavo Petro, recordemos un poco, pues su trayectoria política ha estado entre, digamos, ser parte de un grupo insurgente como fue el movimiento 19 de abril, M19, ser parte de la constituyente también en Colombia y, digamos, una gran parte, digamos, de su quehacer político, de su trayectoria política en la legalidad, básicamente se ha dado primero como senador de la República en los años 2000, en la primera década del 2000, y efectivamente después en la alcaldía de Bogotá, donde fue destituido arbitrariamente por un fallo de la Procuraduría. En ese sentido, digamos, lo que se ha hecho, y eso demuestra un poco lo que sucede mucho en los países de América Latina, es como los movimientos de izquierda, los partidos de izquierda, pues vienen en ascenso no básicamente digamos, en el ámbito nacional, sino desde los subnacionales. Es decir, ganan puestos de representación política en las municipalidades, en los, digamos, en aquellos escenarios que no son nacionales, sino que son más locales, más regionales, y eso, digamos, catapulta, va creando capital político y ascienden un poco a la trayectoria política nacional. Entonces, de alguna forma, lo que al final de cuentas vemos en este candidato es que es un candidato que genera no solamente muchos apoyos, pero sino también muchos adversarios, mucha animadversión por su pasado, digamos, en la insurgencia,
por ser de izquierda, por su cercanía incluso con, digamos, el régimen de Caracas. Y esto de alguna forma, pues, genera de alguna forma esa actor de polarización en torno a su figura. Sin embargo, y como lo hemos visto, es el gran favorito, más o menos estábamos entre el 38% de las posibilidades de que gane en primera vuelta, pero obviamente los cálculos para Gustavo Petro no son esos. La idea es ganar en primera vuelta porque sabe que puede enfrentarse a un escenario relacionado al 2018 en donde efectivamente no logró ganar en primera vuelta y en segunda vuelta fue derrotado. Entonces, es una figura polémica y al final de cuentas es el gran favorito y esperamos cómo se manejan, digamos, esas probabilidades de ganar en primera vuelta o efectivamente cómo puede manejar las alianzas en segunda vuelta. ¿Cuáles son los riesgos para Colombia en caso tal de que llegue Petro al poder y por qué la sociedad colombiana ha elegido por un candidato tan polémico? Bien, de alguna forma, la idea de que un candidato de izquierda pues sea elegido presidente pues genera una serie de percepciones sobre lo que podría ser, ¿no? Tenemos un poco el espejo de Venezuela, ¿no? Ese es, digamos, la primera aproximación que tenemos sobre lo que podría ser una presidencia de Petro. Pero hay que hacer un matiz muy importante y es que es distinto a lo que sucedió en Venezuela. Los partidos políticos, sobre todo los tradicionales y el conservador, aquí en Colombia siguen siendo muy fuertes y pueden ser un gran contrapeso en caso de una presidencia. Entonces, de alguna forma, este escenario un poco difícil de que efectivamente Petro va a concentrar el poder, de que Petro de alguna forma pueda lograr, digamos, erosionar tanto como lo hizo Chávez en Venezuela la democracia, pues parece ser no tan correcto, digamos, a primera vista, teniendo en cuenta los antecedentes de Colombia, que es un país en donde efectivamente los presidentes no son tan poderosos como pensábamos, sino que son presidentes que dependen en gran medida de su colaboración con el Congreso. Obviamente, digamos, está la idea de que Petro como una figura de izquierda, una figura, digamos, alejada de los partidos políticos, pues obviamente trata de distanciarse de ellos y elaborar una agenda mucho más personalista. En ese sentido, pues aparecen esos fantasmas de que puede copiar, de que puede ser arbitrario, que puede ser autoritario. Sin embargo, como he venido diciendo, digamos, en esta pregunta, pues obviamente Petro tendrá que de alguna forma negociar, tiene como un actor de veto al Congreso y tendrá que de alguna forma transar esa agenda política de reformas que efectivamente la ciudadanía colombiana ha expresado no solamente en las urnas, sino también en la serie de manifestaciones de 2019, y que de alguna forma pues Petro logra capitalizar. Entonces, creo yo que primero no hay que, digamos, alarmarnos un poco frente a lo que puede hacer Petro, sino entender que la institucionalidad puede ser un contrapeso a un líder personalista como es Petro, y efectivamente, pues, la idea del cambio aparece en la figura de Petro y en la de otros cambios. Manuel, Colombia ha sido uno de los países que más ha recibido a los venezolanos que se han desplazado al país producto de la crisis que existe en nuestro país y que ha sentido más de cerca, digamos, los embates de lo que significa esta migración forzada. ¿Por qué el colombiano en este momento no ve la realidad que está viviendo Venezuela con un gobierno de izquierda en el poder y lo que los ciudadanos, sus vecinos, de toda la vida están viviendo? ¿No genera miedo en la población que puedan llegar a un estado similar? ¿Es falta de información? Sí, efectivamente, Colombia tiene un antecedente, este es un país en donde no hemos tenido un récord migratorio, es decir, no hemos sido un país receptor de migrantes. Y la política pública, la política integral de migración que tenemos, pues es algo relativamente nuevo. En ese sentido, de alguna forma, entender lo que sucede en Venezuela con lo que sucede en Colombia, pues aparece un poco el factor de la migración. De alguna forma se ha especulado que si llega Petro a la presidencia, pues va a ser algo similar a lo que pasa en Venezuela. Y en ese sentido, obviamente, digamos, aparece ese fantasma de que realmente el autoritarismo puede de alguna forma generar migración hacia otros países. Ahora, ¿qué sucede? Colombia, frente al caso venezolano, pues tiene una serie como de antibióticos, como una serie de, digamos, de factores resilientes. Es que es una economía que al final de cuentas ha crecido a pesar de la pandemia, es una economía que se ha mantenido solvente frente a otras de América Latina y eso permite que la población en Colombia, pues de alguna forma, se mantenga, digamos, en sus sectores. De alguna forma también hay que entender que las tasas de empleo, pues, son una de las mejores en América Latina,
y en ese sentido no va a permitir, al final de cuentas, que la gente migre hacia buscar otro futuro. Entonces, lo que se está disputando mucho en esta elección y con la cuestión de la migración es efectivamente qué tanto se puede mejorar o qué tanto puede, digamos, desmejorarse la calidad de vida de los colombianos, y haciendo un paralelo con el caso venezolano, qué tanto puede esto afectar en razón de que los colombianos en un futuro podamos migrar hacia otros países de la región o incluso, digamos, de otros continentes. Manuel, en mercadeo lo que no se exhibe, lo que no se conoce, pues es como si no existiera. En el caso de una campaña electoral, los recursos que pueda tener ese candidato para poder hacer una campaña efectiva, pues se traduce en mayor receptividad y poder de penetración. ¿Quiénes pudiesen estar detrás de la campaña de financiamiento de Petro? Claro, hay que recordar algo y es importante, y es que en el caso de Colombia la financiación es de tipo mixta, pero predominantemente estatal. Es decir, los candidatos a la presidencia, incluido Petro, de alguna forma reciben anticipos, es decir, dinero para cubrir los costos de su campaña, y efectivamente hay un monto pequeño, pero también difuso, oscuro, sobre el financiamiento privado. Obviamente, de alguna forma se ha especulado e incluso hay evidencias de que hay apoyo de sectores de izquierda, digamos, desde moderado hasta radical, relacionados con algunos gobiernos de América Latina. Obviamente el caso, digamos, del régimen de Caracas como tal, pues salta a la luz por su cercanía. Obviamente también aparecen, digamos, acercamientos con el gobierno o digamos, asesores del presidente Lula da Silva. Y en ese sentido, cabe decir que en la legislación colombiana está prohibida la financiación extranjera. Entonces, seguramente, de alguna forma, esa financiación, que es predominantemente estatal, pues asegura, digamos, una suerte de equilibrio entre los competidores. Pero la financiación privada termina por desequilibrar eso. Esto es, digamos, las cifras recientes lo que demuestran es que el candidato de izquierda, pues es el que, digamos, ha generado más gastos de campaña frente al candidato de derecha. Pues obviamente eso de alguna forma preocupa porque desequilibra mucho esa, digamos, competencia electoral en términos de la publicidad y el mercado comentado. El candidato de derecha, Federico Gutiérrez, ¿cuál es su propuesta de gobierno? ¿Cuál ha sido la receptividad que ha tenido en los colombianos? Bien, Federico Gutiérrez trata de ser una suerte de candidato de derecha distinto, es decir, distinto por dos sentidos. Por un lado, es un candidato que no va a competir por partidos, es decir, es un candidato independiente, pero tiene una serie de aliados que son partidos políticos. Entonces, va a decir que vamos a tener por primera vez un candidato de derecha que no es partidario, esa es la primera diferencia. Y en segunda medida, es un candidato de derecha que distinto al candidato del uribismo hace 4 años, es un candidato que trata de respetar los acuerdos de paz. Entonces tenemos dos grandes diferencias frente a la elección anterior. Es que tenemos un candidato que no es de los partidos de derecha y tenemos un candidato que no es polarizante. ¿En qué sentido polarizante? En el término de los acuerdos de paz. Va a tratar de alguna forma Federico Gutiérrez de aglutinar toda esa derecha conservadora, si se quiere, para lograr detener un poco las aspiraciones de Petro, y lo hace a partir de una idea de una bandera de ser independiente, pero también de traer su experiencia y mucha experiencia de lo que ha realizado en la alcaldía de Medellín. Entonces, tenemos esas dos grandes diferencias muy importantes, que es un candidato que es independiente, pero apoyado por partidos, y efectivamente es un candidato que no necesariamente responde, digamos, al uribismo como se pretende de alguna forma generar, ¿no? O sea, generar esa percepción. Es un candidato que trata de ser lo más amplio posible dentro del espectro más conservador de la sociedad. ¿Cómo ves, Manuel, al candidato Rodolfo Hernández, que creció en las últimas semanas de un 12 a un 18%? ¿Tiene probabilidades? Esa es, digamos, la gran incógnita que se resolverá el día domingo. De alguna forma hay algo cierto, y es que efectivamente Gustavo Petro ya tiene asegurado su pase a la segunda vuelta. Ahora, cabe destacar que el segundo puesto es lo que se está tratando digamos, de luchar, de competir. Es donde aparecen las encuestas que hasta el día, digamos, hasta esta semana, pues se realizaron. Y es que vemos ese ascenso de Rodolfo Hernández, un candidato outsider, independiente, que también fue alcalde de una de las ciudades colombianas, de Bucaramanga, de alguna forma,
Lo que él trae a colación es un poco como esa forma de política un poco más cruda, un poco más visceral, emocional, y es su bandera anticorrupción, ¿no? En ese sentido, es un fenómeno porque es un candidato que no ha hecho grandes demostraciones, digamos, en las calles o mítines en las calles, sino que todo lo ha generado mediante, digamos, redes sociales, y eso ha traído mucho, digamos, movilización electoral de jóvenes y de otros segmentos de la sociedad. Obviamente, y las estimaciones lo que dicen es que más o menos estamos entre uno de cada cinco posibilidades de que Rodolfo Hernández pase a la segunda vuelta, quitándole el segundo puesto a Federico Gutiérrez. Obviamente el día domingo está por verse, es la incógnita que hay que responder efectivamente quién será el candidato que enfrenta a Petro. Lo que dicen las estimaciones, como bien te comento, es uno de cada cinco posibilidades que de pronto Rodolfo Hernández le quite esa opción a Federico Gutiérrez, y tener en cuenta que al final de cuentas Gutiérrez pues cuenta con lo que aquí denominamos las maquinarias de los partidos políticos tradicionales. Es esa, digamos, ese músculo electoral que tienen los partidos para movilizar a la gente. ¿Cómo tratará Hernández de luchar contra eso? Pues lo trataremos de descifrar un poco el día domingo, si efectivamente el voto de opinión de redes sociales se transforma en un voto en las urnas y logra desbancar a Federico Gutiérrez en esta aspiración por la segunda vuelta. El tarjetón presidencial incluye el voto en blanco que ha venido en aumento en las últimas elecciones. Estos comicios pudiesen ser una excepción. ¿Cuál crees tú que puede ser la motivación de la gente? ¿Crees que va a haber una marcada abstención o por el contrario que esta polarización que hay va a obligar a la gente a salir para decidir? Obviamente el voto en blanco, digamos, no ha sido una opción, digamos, muy plausible aquí en el caso colombiano. De pronto lo que sí se puede esperar es abstención, ¿no? Es decir, que la gente no salga a votar conociendo un poco que no tiene un candidato de su preferencia, un candidato que represente realmente, digamos, sus preferencias, ¿no? Digamos, en el caso del voto en blanco, existió mucho más o tuvo mucho más impacto en las elecciones de 2018 en segunda vuelta, sobre todo teniendo en cuenta que el centro se hundió, cuando los extremos se fortalecen, el centro realmente se hunde, y eso, digamos, sí puede existir mucho en el caso de la segunda vuelta, pero en primera vuelta lo que podemos esperar, y sobre todo teniendo en cuenta el récord electoral del país, es que puede haber digamos, es una de las cosas ciertas de las elecciones, no solamente aquí en Colombia, sino incluso en Estados Unidos, es que la abstención puede estar cercana al 50%. Entonces, de pronto, tal vez, digamos, por lo decisivo que sean estas elecciones, digamos, récord de abstención se pueda, digamos, mejorar y la gente pueda acceder a participar. Sin embargo, lo seguro es que efectivamente puede ser una abstención muy regular, muy en promedio de lo que de alguna forma maneja Colombia, que es más o menos el 50 y el 45%. El único presidente que ha sido elegido en primera vuelta y en dos ocasiones que se presentó fue Álvaro Uribe, ¿no? Que en el 2022 se impuso con 54,35% y en el año 2016 pues incrementó su caudal y fue reelegido con el 62,51%. ¿Pudiese volver a ocurrir esto en estas elecciones del domingo? Bueno, en el caso de Álvaro Uribe, pues fue un presidente muy popular, digamos, tanto en la primera administración como en la segunda. Bien lo has comentado, en 2002 pues obtuvo el 54% y en la segunda, en la segunda administración tuvo el 62%. Hay que tener en cuenta que resulta muy difícil que ahora un candidato logre, digamos, esa hazaña electoral, ¿no? Ganar en primera vuelta. Sobre todo teniendo en cuenta que el contexto es muy distinto al que tenemos ahora. En el contexto de Uribe, de alguna forma, hubo una crisis de seguridad, teníamos un conflicto armado muy agudizado, y efectivamente la gente votó en el sentido de buscar un hombre fuerte que pusiera orden en la casa. En el caso, digamos, de lo que existe hoy, pues muy difícilmente el conflicto armado ha pasado a un segundo plano. Hay, digamos, necesidades mucho más cotidianas, por ejemplo, el empleo, por ejemplo, digamos, la calidad de vida. Y eso tal vez, digamos, no al segmento de la población colombiana le afecta. Eh, Colombia es un país muy desigual y en ese sentido la generación de empleo, la generación, digamos, pues suele ser muy precipitada. Entonces, me parece muy difícil que efectivamente un fenómeno como el de 2002 o el de 2006 pues vuelva a aparecer, digamos, en el futuro cercano. Incluso Petro, siendo una persona que moviliza a mucha gente, pues también la adversa demasiado. En este caso, digamos, en el caso de Uribe, pues obviamente las aspiraciones de recuperar la seguridad pues estaban muy dadas a su favor, ¿no?
Entonces pienso yo que efectivamente el fenómeno Uribe creo que es muy difícil de replicar, digamos, a un corto plazo. Manuel, ya para despedir este segmento, me gustaría que hicieras un llamado a los connacionales para este proceso de votación, los que se preparan para votar este domingo en el país y los que ya lo están haciendo fuera de él. Y mi invitación es básicamente a salir a votar. El voto es la posibilidad de poder cambiar el país, es la forma institucional, es la forma de decirle sí a la democracia. En ese sentido, mi invitación para que salgan a votar independientemente del lugar donde se encuentren y que efectivamente cada voto hace la diferencia y con el voto, con el ejercicio del derecho al voto, pues lo que estamos haciendo es contribuyendo a la democracia. Gracias, Manuel, por tu tiempo. Estábamos conversando con Manuel González. Él es profesor e investigador de la prestigiosa Universidad Colombiana Sergio Arboleda, reconocida como la segunda mejor universidad de Colombia.